Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, abriendo Pedro su boca, dijo: El Señor nos mandó predicar al pueblo y testificar que Él es el que está por Dios, constituido juez de vivos y de muertos. Del mismo testifican todos los profetas que todo el que cree en Él recibe en virtud de su nombre la remisión de los pecados. Estando aún diciendo Pedro estas palabras, descendió el Espíritu Santo sobre todos los que oían el sermón. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar varias lenguas y publicar las grandezas de Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Quién puede negar el agua del bautismo a los que, como nosotros, han recibido también el Espíritu Santo? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Secuencia del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que alcance la vida eterna. Pues no envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que se salve el mundo por Él. El que en Él cree no se condena, mas el que no cree ya está condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este juicio consiste en que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues quien obra mal aborrece la luz y no se arrima a ella, para que no sean censuradas sus obras. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean vistas, pues son hechas en Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por ahí de una semana prolongamos la celebración de la fiesta de Pentecostés durante toda esta octava que se termina el sábado y con la fiesta de la Santísima Trinidad, que ya es el comienzo de un nuevo tiempo litúrgico, el tiempo después de Pentecostés. Y todavía las lecturas hablando del Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo, que vino no solamente en aquel día de Pentecostés, sino que continuó viniendo a cada uno de los fieles aún después del día de Pentecostés. Es importante decir que en los primeros tiempos, para dar testimonio de lo que era esa venida del Espíritu Santo, vino de una manera visible, ¿no? De manera que los que recibían el Espíritu Santo vieron milagros, vieron que las personas que lo recibían profetizaban o hacían milagros, ¿no? De manera a mostrar realmente que el Espíritu Santo había bajado, sobre todo para dar testimonio a los cristianos que habían venido del judaísmo, que también todos los pueblos de la tierra habían sido llamados a ser bautizados y a recibir el Espíritu Santo, ¿eh? Entonces la Iglesia de Dios fue instituida para todos los pueblos de la tierra, y es aquí que vemos en la lectura cuando el Espíritu Santo viene sobre estos fieles de origen gentil, de origen pagana, y ahora convertidos van a recibir, ser bautizados y así recibir el Espíritu Santo. Bueno. Es interesante aquí cuando hay una insistencia en la cuestión del amor. Que Jesús dice a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que dio a su unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que alcance la vida eterna. ¿Ya? Entonces aquí el rol de la fe, desde el domingo de la resurrección, ¿no? La fiesta de Pascua, nos muestra esa importancia que es el bautismo. Es una fiesta centrada en el bautismo. Pero históricamente
saben que los fieles adultos no podían, salvo caso de necesidad, recibir a cualquier día el bautismo. Entonces el bautismo era dado principalmente en la vigilia de Pascua, en la noche de Pascua, y los que no habían podido ser bautizados en la vigilia de Pascua eran bautizados en Pentecostés. Entonces Pentecostés como que también tiene ese rol del bautismo que aquí se insere, ¿no? Tanto en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que son bautizados los que creen, y aquí él habla del creer, ¿no? Porque el bautismo es el sacramento de la fe, decimos así, ¿no? Como que nos da la fe, ¿no? Obviamente. Entonces aquel que cree en el Hijo de Dios se salvará. Es importante que esa afirmación de las Escrituras aquí no quieren decir que no quieren entrar aquí en la doctrina del protestantismo, ¿no? Por lo menos del protestantismo original, ¿no? Que es decir que la fe salva únicamente, sin necesidad de las obras, ¿no? Ese tipo de doctrina no corresponde a la fe católica. El que cree se salva, sí. Siempre fue enseñado por la Iglesia que la fe es informada por las obras, obviamente, ¿no? Quiere decir por la caridad. La caridad es la que da la forma a la fe. La caridad consiste en amar a Dios sobre todas las cosas. Y bueno, si creemos pero no amamos a Dios sobre todas las cosas, es como si el motivo por el que existe la fe no está ahí. Entonces imagina, uno tiene la fe, una fe de verdad, él cree, pero en el momento en que sus obras, su práctica contradice su fe, es como si esta fe no lo lleva al fin para lo cual ella existe, porque la fe tiene como fin conducirnos hacia Dios. Y si no es para amar a Dios, ¿para qué vamos a Dios? ¿Verdad? Entonces, sin la caridad, la fe no llega al fin para lo cual existe. El Señor aquí no está diciendo eso, que nada más diga yo creo y ahora puedo hacer lo que quiero. No es así, ¿no? Ese es el espíritu del protestantismo. Aquí dice, el que cree en Él va a salvarse, obviamente. La fe aquí informada con la caridad, ¿no? La vida del cristiano conforme a la fe que cree. Y de hecho, uno de los fines de la fiesta de Pentecostés es pedir que el Espíritu Santo nos ilumine, ¿no? Porque nuestra vida cristiana vamos a tener que conformar con lo que creemos. Y el tiempo después de Pentecostés, que va a empezar ya en la próxima semana, es un tiempo en que la insistencia está en la práctica de las virtudes cristianas. Todos los domingos, en verde, después de Pentecostés, tienen las lecturas, hablan de eso, ¿no? De que los cristianos tienen que vivir la fe, tienen que vivir en la virtud, ¿no? Y para eso es necesario el auxilio del Espíritu Santo. Pues bien, aquí estamos en esta fiesta de Pentecostés, en esta octava, en que les invito a realmente rezar y pedir el auxilio del Espíritu Santo para que podamos continuar nuestra vida correspondiendo a lo que creemos, ¿verdad? Es una lástima si creemos, pero contradecimos la fe por una práctica que no corresponde a una vida cristiana. Ave María Purísima. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.